compañeros y compañeras de Asemina, un placer tenerlos acá una vez más. Nos acompaña don Vidal Villalobos con un tema súper interesante, como siempre, ayudándonos a la gestión de Asemina. Don Vidal, buenas tardes, ¿qué tal? Hola Jorge, muy buenas tardes a todos y todas. Es un placer de nueva cuenta poderles saludar. Quisiera empezar esto enviándoles un fuerte abrazo al inicio del 2023, deseándole lo mejor para todos ustedes. A ver, cuéntenos, don Vidal, ¿qué nos trae el día de hoy? ¿En qué nos Bueno, va a hoy poner a reflexionar? sí, la idea es traerles información de primera mano con relación al desempeño macroeconómico de Costa Rica y particularmente uno de los temas que más nos está interesando, que es el tema del tipo de cambio. Pero no podemos dejar de olvidar en la situación de la inflación y de las altas tasas de interés. Bueno, iniciamos entonces esta breve, porque tratamos de que sean muy ejecutivas estos enlaces que preparamos para ustedes, pero que traigan información de primera mano. Situación económica del país y el tema particular del tipo de cambio. Más adelante vamos a ver el comportamiento de la gráfica del tipo de cambio. Pero si me permiten ir a adelantarles, esta no es. Esta es el precio del petróleo WTI, que es el que se utiliza de referencia en esta zona del mundo. Y vean ustedes cómo durante todo el año pasado, en la primera mitad, estuvo al alza, lo mismo que el tipo de cambio. Y luego bajó, igual que el tema del tipo de cambio. Básicamente, la participación de China en la demanda mundial y la política de cero tolerancia al COVID en China durante la mitad del año pasado provocó que la demanda esperada de petróleo se antoje menor y por lo tanto el precio reduce y se cae. Hoy estamos llegando de nueva cuenta a niveles cercanos a el 80%, perdón, a $80 el barril de petróleo. Y esto enciende una serie de posibilidades con relación al manejo futuro de la inflación y particularmente de las tasas de interés o el tipo de cambio. Pero quisiera nada más arrancar mostrándoles de manera internacional esta filmina y contándoles que prácticamente todos los países del mundo, sus bancos centrales y los organismos que hacen previsiones, como el Banco Mundial, la OCDE o el Fondo Monetario Internacional, han recortado a la baja el pronóstico del crecimiento para el 2023, porque existe la posibilidad de que haya una recesión global. Hay algunos datos que sí la apoyan, hay otros que no tanto. Algunos analistas incluso ya consideran que Europa no se va a salvar, pero que tal vez los Estados Unidos, si es que no se salva, tenga una recesión corta y de poca profundidad. Todo eso sería fabuloso para nuestro país porque dependemos notoriamente del mercado internacional. Afuera también hemos estado observando como una reducción en el nivel de la inflación permitiría entonces que para más adelante en el año podamos tener un recorte potencial en tasas de interés, incluyendo nuestro país, como lo veremos dentro de algún momento. En el caso particular de Costa Rica, lo que tenemos en pantalla es el crecimiento que tuvimos en el año 2021. Vean ustedes qué fuerte ese crecimiento, lo que generó una gran cantidad de captura de impuestos y que eso de alguna forma refleja los datos fiscales del 2022 que vamos a revisar enseguida. Para el 2022, originalmente el Banco Central había estimado en abril del año pasado que podíamos crecer un 3.4%, pero finalmente terminamos creciendo un 4.3%. El crecimiento de Costa Rica obedece de alguna manera al aprovechamiento de las condiciones del mercado mundial, producto de la crisis, primero la pandemia y luego la guerra en Europa del Este. ¿Y por qué esto es así? Bueno, porque muchos empresarios norteamericanos se dan cuenta de que no es ningún negocio tener sus proveedores en Asia, muy lejos, largo, todo caro, y empiezan a traerse a cerca de su frontera las producciones. Es un concepto acuñado que se llama nearshoring, cerca de la frontera, y Costa Rica lo ha estado aprovechando particularmente en zonas francas y productos médicos. Por eso se creció de la manera que se creció en el 2021,
Tuvimos una caída en el 2020 del 4%, estábamos en pandemia, estábamos encerrados. Y como les reitero, para el 2022 tenemos una tasa de 4.3 bastante destacable. Ante el riesgo de una recesión internacional, el Banco Central de Costa Rica estima que para el 2023 el crecimiento que podría tener el país es de 2.7%. Así como no estuve de acuerdo el año pasado con el 3.4% que anunció el banco y que finalmente terminó siendo un 4.3%, no estoy de acuerdo con esa tasa de crecimiento que pronostica el banco, porque, entre otras cosas, podemos aprovechar las bondades del nearshoring. Seguramente vamos a aprovechar la recuperación total del sector turismo, que ha tenido un cierre del año 2022 muy bueno y que eso ha generado una cantidad importante de divisas, mismas que explican parcialmente el comportamiento que tiene el tipo de cambio en los últimos días del 2022 y el arranque de este año. Me quedo más con un 3,5% en el crecimiento, sobre todo considerando que el gobierno de la República va a poder traer desde los mercados internacionales para este año 3,000 millones de dólares en colocación de eurobonos. Los primeros, ojalá que estén en marzo o abril. Bueno, pero ese dinero entra aquí, pero es para hacer algo, no es para guardarlo. Y con solamente que el gobierno le haga transferencias, por ejemplo, a las municipalidades, que como decimos popularmente en Costa Rica, les tiene el perro amarrado, por eso las calles en la condición en la que están, y esperaríamos que los alcaldes y las alcaldesas se apresuren a invertir, a hacer gasto, a poner en dinamismo y crecimiento las economías cantonales y, por supuesto, la nacional. Solo como el detalle para que lo tenemos en consideración, los alcaldes y las alcaldesas se están preparando para un nuevo periodo electoral, así que eso les funciona bastante bien. ¿Cómo nos fue entonces en la parte fiscal? En la parte fiscal, cerramos el año pasado con sobro de plata. Suena utópico, suena como a una fábula, pero es así. Claro, Costa Rica tradicionalmente lo que ha tenido es faltante, o sea, un déficit, pero tuvimos un superávit primario. Esto quiere decir que la captación de impuestos contra los gastos corrientes sobró platica. De cada $100 del Producto Interno Bruto del país, teníamos en ahorro 2.3. Pero los gastos también estaban restringidos por la aplicación de la regla fiscal, de este sostenimiento de transferencias también. Pero los impuestos estaban ayudando, porque recuerden que los impuestos del 2021, creciendo 7.8%, se liquidaron en marzo del 2022. Entonces ahí hubo una captación muy buena de impuestos que se mantuvo así, alcanzó la cobija para todo el año. El problema que tiene el país es que luego hay que pagar la deuda. Y de cada 100 colones que producimos, tenemos que pagar en intereses 4 colones con 20. No nos alcanza el ahorro de 2.3 que teníamos antes. Y por lo tanto, quedamos siempre debiendo en el déficit financiero, ya no en el primario, sino en el completo, un 2% del PIB. Pero es destacable. Es destacable porque, por ejemplo, en el 2020, en medio de la pandemia, tuvimos un déficit del 7.4%. El año pasado, me refiero al 21, un 4.1%. Y en el 2022, entonces, cerramos con un déficit del 2%. En línea con los compromisos que el país asumió con el Fondo Monetario Internacional y con la OCDE y con algunos otros organismos. De la gráfica, ustedes pueden colegir también que la tendencia de la barra verde es a la baja, y eso es lo positivo. Ir controlando el tamaño del déficit para luego controlar el tamaño de la deuda. Aquí recogí con datos a noviembre las últimas publicaciones de Tesorería Nacional y fíjense cómo el monto de los impuestos captados a noviembre, diciembre había que recibir IVA el 15 y liquidación de renta, de adelanto de renta el 30 de diciembre. Prácticamente el 2022, un 15% por encima de lo del 2021, que ya había sido destacable. Y con los problemas del ciberataque que tuvimos el año pasado, que eso de alguna manera afectó las fuentes de información. Por eso,
hay algunas líneas aquí abajo en donde lo que no lograron acomodar, lo acomodaron ahí. Pero lo importante es ver que tenemos un 15% más. Súper importante ver que el impuesto al valor agregado es un 6.2% más que el del año pasado. Y que el impuesto a la renta de las empresas es un 22% más que el del año pasado. ¿De dónde salen esos impuestos? Bueno, de las ventas del dinamismo de la renta de las empresas. Eso quiere decir entonces que la economía el año pasado estaba creciendo bien. Esta es una de las tablas que yo utilizo para poder hacer algunos cálculos y pronósticos, y por eso nuestro equipo, el de Prival Advisory and Strategy, había planteado desde enero del año pasado un crecimiento del 4%. Finalmente terminamos con uno un poco más fortalecido. La deuda. La deuda que venía con una clara tendencia al alza. Vean ustedes cómo en el 18 estaba en el 52% y en el 21 cerramos a 68%. Esos son datos a diciembre. El del 2022 es el dato a noviembre. Pero es sumamente destacable que la deuda pese ahora un 63.4% del PIB. Esto se explica por dos razones fundamentales. La primera es que el pastel creció la economía más de lo que se estaba esperando. Y al crecer la economía, cuando yo comparo la deuda contra algo más grande, eso se hace más pequeñito. Y es ese crecimiento mayor que el país logró anotarse en el 2022 el que hace que la proporción de la deuda se hace más pequeña. Pero también hay otro detalle, y es que hay una parte importante de la deuda costarricense que está denominada en dólares. El gobierno coloca bonos aquí y fuera en dólares. Si el tipo de cambio cayó, esa parte de la deuda se hace también más pequeñita. Esto quiere decir que si normalmente, como esperaremos, una depreciación del colón o lo que es lo mismo, un aumento en el tipo de cambio empieza a verse, sobre todo por los niveles de inflación que estamos enfrentando y la pérdida de competitividad en el sector turismo y en el sector de exportación, lo que veríamos es un incremento del tamaño de la deuda en dólares cuando se colonice. Pero por ahora vamos cumpliendo muy bien con los preceptos del Fondo Monetario Internacional. Esta gráfica que tenemos en pantalla corresponde a la diferencia que paga un bono como el costarricense contra un bono parecido de plazo, pero de los Estados Unidos. Nosotros, que somos más pequeñitos, más vulnerables, con problemas fiscales, tenemos que pagar una mayor rentabilidad por nuestros bonos, porque son más riesgosos. Y esa diferencia que sale entre la rentabilidad de uno y otro es un spread, y JP Morgan Chase construye todos los días el índice de bonos de mercados emergentes, ENVI, por sus siglas en inglés, para todos los países. Fíjense cómo tradicionalmente Costa Rica ha tenido un mayor nivel de riesgo. Pagamos más tasas que toda Latinoamérica emergente comparado y el mundo emergente comparado. Pero esos resultados que acabamos de ver en crecimiento y los resultados fiscales, el mundo los ve y el mundo lo recompensa, el mundo lo premia, al punto que nuestro nivel de riesgo se ha reducido, y acompáñenme aquí a la derecha de sus pantallas. Vean que Costa Rica hoy por hoy tiene un nivel de percepción del riesgo internacional menor que toda Latinoamérica y menor que el mundo emergente. Contra países en particular es posible que todavía tengamos que pagar más, porque si nos comparamos con Chile, es una economía mucho más fuerte. Igual México, Colombia, Perú, Panamá, son economías con las que nos compararíamos y todavía ellos tienen un premio por el menor riesgo. Pero esto es sumamente importante de cara a la próxima colocación de eurobonos, que, como les adelantaba, el gobierno logra aprobar 5.000 millones de dólares, 3.000 millones entrarán este año, los primeros probablemente por ahí de marzo a abril, y el siguiente tramo de 1.500 es muy probable que esté para noviembre próximo. ¿Y cómo nos está yendo en materia económica? Es que la nueva normalidad
¿Ha cambiado a Costa Rica? En parte. Hay algunos sectores que todavía no se logran recuperar bien, como por ejemplo construcción o agricultura, ambos con efectos importantes de la guerra, porque por ejemplo los fertilizantes y los abonos se los compramos a Rusia y materiales de construcción como acero y hierro se lo compramos a Ucrania y todo eso subió de precio. Entonces le ha complicado a los sectores de la construcción y a los sectores de la agricultura. De todas maneras, también el incremento de tasas de interés local frena la construcción. La gente espera que pasen estas olas, estos vientos fuertes y buscan mejores momentos para poder hacer sus inversiones. Pero hay otros sectores que tienen muchísimo dinamismo. Con los últimos datos que tenemos a noviembre, toda la economía va creciendo comparativamente noviembre del 2022 con noviembre del 2021, que estaba creciendo mucho porque nos estábamos recuperando de la pandemia. ¿Ven cómo? Noviembre del 2021 una tasa casi del 10%. Bueno, nos estamos comparando con un punto alto, pero aún así seguimos creciendo, un 3.2. Pero durante el año, vean ustedes cómo enero, febrero, marzo, entregaron tasas de crecimiento mayores. Entonces, aquí lo que hay que revisar es el promedio. Y el promedio, vean lo que anda en 4.7 en noviembre. Si el banco estableció que íbamos a crecer un 4.3 el próximo año, tendríamos que caernos muchísimo en diciembre para que el promedio termine más cerca de 4.3 que de 4.7. Pero diciembre es un buen mes, sobre todo para el comercio, por las ventas navideñas. De tal manera que incluso podríamos estar esperando ya las cifras oficiales del cierre de la economía del año pasado con un poco más de crecimiento. Me atrevería a decir que hasta 4,5% podría ser el resultado. ¿Y cuál es la diferencia que hay entre sectores? Las líneas celestes corresponden al régimen definitivo. Ahí es donde está la mayoría de la economía costarricense, un 90% de la producción. Las líneas más oscuras, más sólidas, de un azul más marcado, es lo que conocemos régimen especial, 10% de la producción. Para hablar en plata blanca, zonas francas. Y maquilas, pero sobre todo zonas francas. Las zonas francas prácticamente no se cayeron durante la pandemia, porque lo que estamos vendiendo es lo que se necesitaba en la pandemia. Jeringas, catéteres, implantes, etc. Y además, servicios que la gente estaba necesitando. Llegamos incluso a mitad del año 2021 a tasas de crecimiento de más del 30% en este subsector de la economía costarricense. Eso era imposible mantenerlo. Y la tasa empezó a caer para mantenerse ahí cerca de un 10% de crecimiento anual, que es más o menos el histórico de la zona. Pero este año, perdón, otra vez, en el año 2022, y particularmente desde abril, hemos visto una mayor demanda por productos costarricenses producidos en zonas francas. Y vean ustedes que las zonas francas en el último mes estaban creciendo un 16.5%. Esto es noviembre contra noviembre del año pasado, que también estaba creciendo mucho. Es aquí donde está el dinamismo de la economía de Costa Rica. Se generan empleos, son empleos de muy buena calidad, bien pagados, pero no tenemos toda la masa estudiantil lista y preparada para poder aprovechar esas oportunidades. Muchas empresas, y ustedes, amigos del INA, seguramente lo han escuchado directamente cuando hacen visitas, muchas empresas internacionales se quejan de que el ritmo de producción de talento costarricense no alcanza para el ritmo en que ellos están demandando. De tal manera que ahí tenemos posibilidades de crecimiento. Agréguele turismo, agréguele exportaciones, particularmente con la rebaja de la inflación internacional que se espera para este año. Y agréguele que la plata que va a traer el gobierno de la República va a ser para inyectarla a la economía. Para luchar contra la inflación a nivel global, los bancos del mundo subieron las tasas de interés. La que le corresponde al Banco Central de Costa Rica es la tasa de política monetaria. Y la pasó de 0,75 en diciembre del 2021 a un 9%, que es donde está actualmente. Ahí para el 2023 se ve un pedacito apenas pintado, color naranja, y corresponde al nivel que está actualmente la tasa.
Pero fíjense que desde noviembre, el Banco Central, que regularmente tiene reuniones una vez al mes, desde noviembre no ha bajado la tasa. No la tocó, no la subió, no la bajó, la dejó ahí. Eso es una buena señal porque ya pararon los incrementos de las tasas. Si estaba usted preocupado por el incremento en las tasas de interés y que esto siguiera, todo parece indicar que lo peor ya pasó. Ya llegamos al techo y más bien ahora con una inflación que viene a la baja, podemos esperar que el Banco Central tenga espacio durante el 2023 para hacer y ensayar algunas rebajas. En la misma forma violenta como la subió, podría bajarlas. Podría perfectamente bajarlas. Y esto tiene unas consecuencias a nosotros todos como deudores, nos podría favorecer, pero a nosotros todos como ahorrantes en nuestra operadora de pensiones o de los recursos que tenemos en Asemina, nos vemos afectados porque caerá la tasa de interés y consecuentemente el rendimiento y los dividendos en los próximos meses. Hablemos de el tipo de cambio. Déjenme ver. Sí, vamos con el tema del tipo de cambio. Vean lo que les mencioné en la primera filmina. En la primera filmina les dije, este es el precio del petróleo, no el tipo de cambio, pero se fijan que tiene un comportamiento totalmente alineado. Un tipo de cambio que subió durante la primera parte del 2022, impulsado por el aumento en el precio del petróleo que vimos en la primera filmina. Y, entre otras cosas, explica el Banco Central, por el deseo de las operadoras de pensiones de irse afuera, a invertir afuera para tener mejores resultados que ofrecerle a cada uno de nosotros como trabajadores. Esa es la finalidad de hacer una inversión de esta categoría por parte de las operadoras de pensiones del país. El Banco Central, al observar que ese tipo de cambio más bien es una bomba de tiempo con la inflación, porque en lugar de bajarla, más bien la infla, toma una serie de medidas, entre ellas pide 1.000 millones al Fondo Latinoamericano de Reservas, nos cambia la reserva de liquidez, ustedes lo recuerdan, nos pasaron del 12 al 15 para que esos colones que nos quiten no se vayan a demandar dólares, cambiaron reglas del juego en el Monex, le ofrecieron a las operadoras de pensiones bonos en dólares aquí para que no tuvieran que ir afuera. Y bueno, como la tasa de interés subió, que acabamos de ver, ya las operadoras no tenían tanto incentivo para irse para afuera, porque la rentabilidad la estaban viendo aquí en el país. Entonces, ya las operadoras per se no estaban generando una presión de compra en el tipo de cambio, por lo tanto, en el aumento. Lo que pasó consecuentemente después de eso, si recuerdan la primera filmina, es que se cae el precio del petróleo, las materias primas, Recope manda menos dólares, pero todo se junta con el medicamento del Banco Central. Y además, el hecho de que las tasas en colones subieran, quita el apetito para que la gente se quede en dólares. La gente se pasa a colones porque hay más tasas. Y todo eso provoca el desplome que hemos observado en el tipo de cambio. Con algunos momentos de recuperación, como por ejemplo a finales del año, que regularmente intermediarios financieros de alta facturación, de alto billete, de alta billetera, compran dólares para levantar el tipo de cambio y que la pérdida cambiaria contable no sea tan grande. Sin embargo, eso no le gustó al Banco Central y el 28 de diciembre vendió 10.9 millones de dólares al mercado para traérselo todavía más hacia abajo. ¿Cuál es la intención del Banco Central? Mantener baja la inflación. Al controlar la inflación, podría luego bajar las tasas y ayudar a la reactivación de la economía. Pero en un ámbito en donde el riesgo más importante hoy en la agenda es la inflación, la lucha contra la inflación se ha robado toda la atención del Banco Central. Esto está afectando a algunos sectores, turismo y exportación, por ejemplo. También afecta a quienes tienen inversiones en dólares. Tal vez usted me puede decir, no, yo no tengo. Piénselo dos veces porque la operadora de pensiones tiene. Piénselo dos veces porque su cooperativa o su asociación solidarista puede tener inversiones en dólares. Entonces, nos está afectando. ¿Quiénes están bailando en una pata? Los importadores.
¿Quiénes están bailando también en una pata? Los deudores en dólares, que hoy dedican menos colones para comprar los dólares. Pero con el panorama que hemos venido construyendo, una baja en la inflación y una baja en las tasas de interés provocará que otra vez volvamos a ver inversiones en dólares, porque ya no existe ese premio en colones por tener las inversiones hoy en colones más altas. Y todo esto hará, a mi criterio, que las cosas empiecen a acomodarse. Lo que sí es cierto es que durante el 2022 y en lo que llevamos del 23, hemos tenido una enorme volatilidad en materia cambiaria, y una vez vencida la inflación, le toca al Banco Central tratar de hacer sus esfuerzos para coadyuvar en la reactivación de la economía costarricense y en la estabilidad también del tipo de cambio. El banco se mantuvo tranquilo, sin hacer muchas compras para reponer reservas monetarias internacionales, que ustedes cayeron casi a 6.000 millones de dólares en el año pasado. Empezó más o menos a partir de noviembre, o sea, hace 2 meses nada más, a comprar reservas. Ha comprado de manera importante. Puede ser que para el gusto de algunos, me incluyo, las compras pudieron haber sido más fortalecidas, tiene cómo hacerlo, comprando más y demostrándole al mercado que está dispuesto a poner también la billetera, tranquiliza la caída en el tipo de cambio. Pero bueno, las compras han sido sobre todo para el sector público no bancario, para darle dólares a Recope, y en esa danza también está el Ministerio de Hacienda, porque el 26 de enero el Ministerio de Hacienda tiene que pagar en los mercados internacionales el vencimiento de un eurobono por 1.000 millones de dólares. Ya tienen la plata, ya la tienen. Lo cierto del caso es que para poderla recoger tuvieron que comprar dólares, ¿verdad? Y ha aprovechado bien el momento del gobierno porque los han comprado relativamente baratos. Le ha servido esa situación al gobierno de la República. Para el 2023, vean ustedes que todavía no tenemos un patrón perfectamente establecido sobre el comportamiento de las reservas, porque algunos días caen las reservas, otros días suben y volvemos otra vez a ver rebajas en las reservas. Entonces todavía no hay una tendencia del 2022 lo suficientemente clara. La del, perdón, 2023. La del 2022 sí, particularmente en noviembre y diciembre, fue de captura de reservas. Y vean ustedes que el Banco Central puede comprar en el mercado mayorista dólares. Estas son las compras que hizo en los últimos días. Las barras naranja es toda la compra que hace. Vean que la máxima pudo haber sido de 37 millones de dólares el 9 de enero. Pero comprar 10 o comprar 15 millones de dólares en un mercado que está moviendo 30, 40 y hasta 60 millones de dólares al día, pues no es tan contundente el golpe en la mesa, ¿sí? Si pusiera 100 millones, ¿verdad? Y los calza ahí y demuestra que no está dispuesto a que se perjudique más el sector turismo y el sector exportador, la gente se tranquilizaría y dejaría de vender los dólares. Pero los venden de manera muy, muy agresiva porque no podemos esperarnos a mañana. Mañana van a estar más baratos. Y el sector turismo ya pegó el grito al cielo, ya se quejó. El señor vicepresidente de la Cámara de Turismo Arenal menciona que la apreciación del colón, o lo que es lo mismo, la baja en el tipo de cambio, los está perjudicando de una manera muy importante, pero sobre todo porque afecta las expectativas. Los precios en un mercado se afectan por oferta y demanda, por lo que realmente ocurre en el mercado. Pero también, por otro lado, nos puede venir a afectar lo que la gente cree que va a pasar. Y si la gente cree que el tipo de cambio va a seguir bajando, pues entonces dólar que les cae, dólar que venden. Y eso es como la crónica de una muerte anunciada. En este caso sería la crónica de una rebaja en el tipo de cambio anunciado. Han perdido más o menos el 15% de sus ingresos en el sector turismo. Y cuando le preguntaron a don Roger Madrigal, el presidente del Banco Central, que qué se podía hacer, pues básicamente dijo, hemos estado comprando dólares, pero por el momento no es posible establecer alguna política más. O sea, todo parece indicar que la política actual del banco, que es a mi gusto bastante diferente a las anteriores administraciones del banco,
en donde si había algún movimiento en el tipo de cambio, ingresaban y ponían billetera, ya sea hacia arriba o hacia abajo para tranquilizar los movimientos. No ha sido así. Vean cómo el año pasado, de enero a julio, el tipo de cambio se disparó de 640 a 700. Eso no ameritó una intervención fuerte del banco. Y luego, de julio a la fecha, de 700 a menos de 600. Y fue básicamente hasta noviembre y diciembre que empezó con compras para reponer reservas monetarias internacionales, pero acabamos de ver que pueden ser de un valor, de un monto muchísimo, muchísimo mayor. Vamos a hacer una especie de resumen a partir de este momento. Solo me quedan un par de filminas y el tiempo justito para lo que habíamos pensado. Y resumimos de la siguiente manera lo que vimos en el 2022. Los problemas de la inflación provocaron aumentos en las tasas de interés. Esto provocó, entre otras cosas, que el valor en el mercado de los títulos bursátiles, sean estos bonos o sean acciones, se redujera. Por eso se redujo la inversión que usted tiene en una operadora de pensiones. Pero también se redujo la generación de dividendos de cooperativas, bancos y de asociaciones solidaristas. Hemos tenido que navegar mares bien tempestuosos, pero hemos logrado llegar a la orilla. Y ahorita vamos a ver qué es lo que esperaríamos para el 2023, porque los nublados en algún momento pueden desaparecer. Volatilidad en el tipo de cambio, esto impide que los inversionistas tomen decisiones y dejen para después la toma de decisiones. Costa Rica está cambiando gracias a la nueva normalidad o al nearshoring. El crecimiento que estamos observando es mucho mejor que el que se pronostica. Hay mucho dinamismo, por lo tanto, en captación de impuestos y en contención del gasto. La inflación global y la local han tomado un rumbo distinto y van a la baja. En el 2022 cerramos con un superávit primario y con un déficit total muy bajo, el más bajo en los últimos 17 años. Vimos que la percepción del riesgo del país en los mercados internacionales ha bajado y eso ha permitido que se recuperen precios de activos internacionales. Pero el país sigue teniendo una serie de desafíos. 287,000 personas sin empleo, un 11.5%. La pobreza en niveles del 21% y una desigualdad que va creciendo con el paso del tiempo. Y si eso no lo atendemos, tal y como lo dijo el presidente de la Sala Cuarta, esto es una bomba de tiempo. ¿Qué podemos esperar entonces para el 2023? Y a manera de resumen, vamos. Se espera una recuperación del turismo, un buen año para exportaciones. El gobierno va a traer 3,000 millones en eurobonos. Va a seguir llegando de zonas francas. Se los digo porque nosotros atendemos clientes en zonas francas. Algunos son asociaciones solidaristas. Y lo que nos han previsto para el 2023 es una cantidad impresionante de gente que necesitan contratar. En buena obra para todas aquellas organizaciones educativas que preparan gente para esa región, para ese sector. Tendremos entonces inversión extranjera directa y algunos otros préstamos bilaterales que el gobierno va a traer. Una vez que la inflación ya no sea tema, será el tema de cómo bajamos las tasas de interés para estimular el crecimiento de la economía. Ya se está dando un alza en el precio del petróleo, particularmente porque China flexibilizó su política de cero COVID y al tener la expectativa de que China va a demandar más petróleo, sube el precio. Pero se puede mantener en los niveles que hemos visto de 80, 90 por ahí, lo que por cierto significaría que Recope va a necesitar más dólares. Entonces al comprar dólares Recope para pagar más la factura, el tipo de cambio puede verse beneficiado al alza ahí. Particularmente yo creo que el Banco Central, sobre todo por los reclamos del sector turismo y el sector de exportador, va a jugar un papel mucho más dinámico este año, particularmente si ya la inflación no es tema, para tratar de darle mayor estabilidad al tipo de cambio y tratar de recuperar la competitividad de estos dos sectores. El tipo de cambio al menos debe compensar la inflación.
Esto lo explicaba esta mañana en un programa de radio donde asumamos que somos turistas que vienen al país. Yo traigo $1 y en julio pasado me entregaron 700 colones y con eso me compré una taza de café. Hoy vengo de nuevo al país y me dan menos de 600 colones. Pero la taza de café tampoco vale ya 700 porque con la inflación ahora vale 770. Entonces, para efectos del turista, tremendamente caro y estamos perdiendo muchísima competitividad en el sector precisamente por este tema. Al menos esa inflación debería acompañar el tipo de cambio. Y entonces, ¿qué esperaría uno? Normalmente, que si hubo una inflación del 10%, más o menos, el turista llega al país hoy y yo le debería estar dando 770. Vean hasta dónde está el desfase en el tipo de cambio. Pero lo cierto del caso es que Costa Rica está captando grandes cantidades de dólares y somos superavitarios en eso. Gracias al turismo, a las exportaciones, a la inversión extranjera directa, a la plata que trae el gobierno. ¿Okay? Cerramos con una inflación en el 2022 del 7,5%. Estamos esperando que se reduzca un 5% para este año. De tal manera que, en buena teoría y en simple matemática, deberíamos esperar un ajuste del 5% en el tipo de cambio. Estamos en 600, 6 por 5, 30 pesitos, por lo menos, hacia finales del año. Pero hay toda una question mark, todo un enigma con relación a qué va a hacer el Banco Central. ¿Ok? Bien, entonces esperamos una inflación menor a la observada en el 2022. Las tasas de interés no tendrán presión para subir, los precios de los activos mejorarán. Es posible que las calificadoras nos ayuden dándonos un sello de calidad, una mejor calificación, aunque los mercados ya lo están haciendo, reconociéndole el menor riesgo al país, como lo vimos en una filmina. Esperamos que la economía se desempeñe mejor. Yo no creo en ese 2,7% de crecimiento. Vemos captación de IVA cada vez mayores y ese IVA viene de ventas o pagos de renta. Y eso viene de las utilidades de las empresas. Pero zonas francas, turismo y gobierno trayendo plata ha puesto a que tengamos un desempeño muchísimo mejor y eso nos va a permitir captar bien impuestos y mantener a raya los datos fiscales. Y ya para terminar, chicos, chicas, agradeciéndoles su atención, los pronósticos. 3,5% de crecimiento, inflación 5%. La tasa básica debería al menos compensar la inflación y pagar algo más. Entonces, entre 6 y 7. Tipo de cambio ajustando la inflación, pero como les pongo de nueva cuenta en esta filmina, el enigma es cómo va a participar en esto el Banco Central. Déficit financiero estaría entre un 3,5% y un 4%. Pero fíjense qué interesante. Los intereses de la deuda, nosotros los seguimos pagando en el 2023. O sea, eso no está cambiando. Lo que estamos tratando de hacer es cómo bajar eso, pero se basa en el tiempo, no se hace de la noche a la mañana. Entonces, si estamos esperando un déficit completo del 4% y estamos pagando 4 colones con 20 solamente de intereses, eso quiere decir que este año también terminaremos con un superávit primario. Y a eso es a lo que estamos apostando. Un superávit primario probablemente del orden del 2% y por eso es que nos atrevemos a pronosticar un déficit financiero entre 3,5% y 4%. Y la deuda, que muy felices, bajó a 63%, pues malas noticias, va a volver a subir porque el gobierno va a traer 3,000 millones de eurobonos este año y cuando el tipo de cambio recupere, aquel beneficio que tuvimos en la caída del valor de la deuda en dólares se va a revertir. Bien, esto es lo que les quería contar. De por demás está desearles a todos lo mejor para el 2023. Lo mismo espero para mi queridísima asociación Asemina. Y como siempre, estamos a las órdenes de ustedes y estaremos acompañándolos. Nos sentimos muy orgullosos de eso, de estarlos acompañando durante todo el año. Don Jorge. Muchas gracias, don Vidal, por ayudarnos, por darnos claridad en este tema, que uno como en perspectiva, de ahí lo ve así como el tipo de cambio sube y baja. Por ahí veía algunas noticias, lo bueno que era que bajara, pero ya ahorita más bien las noticias son, cuidado, no debe bajar tanto, ¿verdad? Que era lo que nos explicaba
y uno como usuario dice, mejor que baje, pero hey, está bajando demasiado, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por aclararnos el panorama, por su tiempo, y a todos los compañeros y compañeras, de igual manera agradecerles y nos vemos en la próxima. Hasta luego.